Bueno, te armo el living de mi casa para que estemos chill y vos me traes imágenes no de... es mi culpa, esto es el Scarface. contexto. Se van a recortar, 15 puntos del PBI es un delirio. la gente, incluso la gente que vota a Milei, está en contra de subir las tarifas. A Entonces, eso voy con esta gente que te vota, pero después se da vuelta y no le gustó lo que hiciste. Bullrich anunció el Ministerio de la Felicidad. y Milei Falopa hace eso. Bull market, total. Total. Tratar de entenderlo me hace más imbécil. Este escenario no invita a pelear, ¿no? Y qué miedo, papu. Creo que Cosas obvias hay que decir, ¿viste? Siento que estamos en un momento donde lo que hay que traer es cosas obvias. aparecía medio chueco porque se empastillaba todo el tiempo para que no le duela tanto la espalda. Y Nunca en mi vida toqué una Milei ya motosierra. tenía Hola a todos, todas y todes. Estamos acá en una nueva semana en un escenario muchísimo más lindo que fue un poco delirio recreando el living de mi casa, pero en paternal. Este escenario no invita a pelear, ¿no? Acá tiene que haber todo paz y amor, da esa sensación. Acá venimos podemos a decir cosas en un tono muy chill, en un momento poco chill de la coyuntura económica. A bajar un cambio después de tanta motosierra. Claro. Cárcel penitenciaria, ¿era? Centro penitenciario. Doctora Cristina, ahí sí, doctora Y Cristina que- Fernández de Kirchner. Hay que tratar a la gente... hay que tratar a la gente por su título, ¿no? Sí, Es no. raro igual, los abogados no son doctores, muchachos. Bueno, estamos en una línea muy antiabogados que yo creo que hay que bajarse de esa. Pero ¿por qué a los abogados es la única profesión que le dicen doctor? No sé, viste que está esa discusión de que en realidad los doctores tampoco son, o sea, doctores son solo los que hacen doctorado y no todos los médicos Claro, hacen doctorado. Claro. Por ende, no todos los médicos son doctores. Pero a mí me da igual, me Pero a mí pasa me gusta eso. Como que si te decirle gusta que te doctor, digan doctor, ok, te digo doctor, me da Sí, lo mismo. Está bien. Eh, Pero bueno, es un problema que creo que tiene nuestra lengua. ¿Vos te das cuenta que hacemos una escenografía toda paz y chill y vos te pones a pelearte con profesionales? Pero no con vos, que te apunta. Bien, bueno, estamos muy contentos y muy contentas. No voy a decir nada en relación al sonido porque siento que la cago. Pero si querés podemos arrancar con la parte no tan tranquila de la última semana, que fue Javier Milei, candidato más votado, con literal una motosierra, una campaña que parece que le robó a un político estadounidense. La de la motosierra, Sí. que era... Yo había visto que alguien en Twitter había puesto como que se estaba texanizando la campaña electoral. Debe ser de Texas el tipo, no sé. Sí. Pero daba esa sensación, ¿no? Con las imágenes que trata de hacer como en la campaña, como que ese es el icono de la campaña del recorte del déficit fiscal, ¿no? Sí, a mí lo que me preocupó, más allá de esa figura que se puede pensar como una idea de marketing, o si se quiere como en este contexto, ¿no? Donde ya estamos llegando a octubre y a las elecciones generales y como con un establishment o el empresariado o el Financial Times o estos círculos de poder que le piden como, bueno, moderate un poco ahora que te estás acercando a las elecciones, el chabón sale a hacer una recorrida con una motosierra. Fue como, bueno, la verdad, como medida de marketing, la entendí. Ahora, después ves en Corrientes que lo esperaban y eran 10 chabones con una motosierra. Y qué miedo, papu. O sea, qué miedo, qué miedo. Además, ¿sabés cómo debe terminar? Las motosierras pesan un montón. Y Nunca en mi vida toqué una Milei motosierra. ya tenía problemas de espalda. Imagínate cómo debe terminar después de esas giras. ¿Cómo sabés que Milei tiene problemas de Porque espalda? el tipo se empastillaba, creo que no me acuerdo quién lo contaba, pero como para hacer Ok. los actos que hacía de esas giras previo al 2021 y que a partir de ahí empezó a hacer giras más nacionales porque antes era solo en Capital, aparecía medio chueco porque se empastillaba todo el tiempo para que no le duela tanto la espalda. Porque Mira. tenía un problema. Y yo me sentí un poco identificado porque a mí me duele la espalda, pero no tanto. Yo no me empastillo. Pero las motosierras son pesadas. Supongo que los tipos estos que estaban, que yo también vi el video, deben ser... No sé si réplicas o qué, pero... ¿Hay son réplicas de pesadas. motosierras? No Eso sé, me capaz que flashea. ellos armaron eso, pero es como tener ¿cómo se llama? Un motor de una moto en la mano. Claro. Una moto chiquita, pero es pesadísimo. Yo siento que es como, o sea, está bien obvio, es una motosierra, no es no es un arma en sí mismo, pero nada, me parece muy flashero que sí, es una potencial arma. O sea, si vos tenés una motosierra totalmente un arma. en la vía pública, digo, no me parece, no sé si es legal o no, realmente desconozco. Necesitamos a nuestros amigos abogados Creo para que nos legales, iluminen. Pero yo veía a los chabones en una plaza con una motosierra y yo decía, che, ¿esto es legal? Tipo, puede haber 10 tipos con una motosierra, una agenda recontra antiderechos, en contra de las mujeres, de las disidencias y cualquier persona que se parezca a un puto o puta. Me da miedo. Es una herramienta de trabajo, pero
No sé, ¿no vieron las películas? Hay uno de los... Ay, no, todo esto me da pánico. Texas Chainsaw Massacre, por ejemplo. O incluso no hace falta tampoco mirar esas cosas. Mirás Scarface, bueno. Una de las primeras escenas de matanzas es con una motosierra. Bueno, no quiero estas imágenes. Te armo el living de mi casa para que estemos chill y vos me traes imágenes de... No es mi culpa, esto es Scarface. Pero el punto es lo que simboliza entonces, ¿no? Sí. Que es el ajuste al gasto, ¿no? La motosierra es para el gasto público. Entonces esta semana, como que más allá de esos gestos, también hubo algunos números un poco más puntuales sobre qué piensa hacer, que los retomó un poco Cristina después el sábado, sí. Pero que dio 2 señales, monetarias y fiscales, ¿no? Fiscales, que estamos charlando, es que él dijo públicamente en el acto que le organizó Barrio Nuevo, en el local del Sindicato de Comercio, él empezó a tirar números. Pero para, antes de eso, podemos hacer una mención, o sea, no quiero ser el fantino de la conversación, pero no naturalicemos que Barrio Nuevo le haya dado la derecha a Milei. Barrio Nuevo, sindicalista desde los 70, el que dijo, porque yo cuando lo vi eso dije, ¿este es el que dijo que hay que dejar de robar por 2 años? Efectivamente, es el que dijo hay que dejar de robar... Sí. Por 2 años, lo dijo en los 90, tipo frase legendaria de la historia argentina, y ese tipo que no solo es casta, es tipo, sí, casta base. Hacedor de castas, además. Multiplica las castas. Sí, además de gastronómicos, que digo, cualquier persona que haya trabajado en la cocina sabe que tienen menos derechos laborales que cualquier otro trabajador. Bueno, ese tipo es el sindicalista que apoya a Javier Milei y que se empieza a notar también, bueno, a medida que se acerca octubre, a medida que se acerca la posibilidad de tener poder, si bien él no resigna este discurso motosierra, sí se empieza a acercar a esta gente que vamos a llamar casta base. Claro, que se complementa con lo que vos decías al principio, ¿no? Que de afuera y de adentro los grandes empresarios temen por la eventual gobernabilidad, le dicen, ¿no? De Milei. Sí. Y de la capacidad que tenga de hacer lo que dice que va a hacer. Y sí. Ahí aparecen estos tipos. Sí, aparecen estos tipos y que yo creo que hay un miedo muy concreto en La Libertad Avanza de si ellos efectivamente quieren avanzar con la motosierra en el gasto público, más allá de que los números no están bien, o sea que es un poco lo que decía Cristina en el acto del sábado, como revisando los gastos, los números específicos del gasto público, más allá de que eso no tiene coherencia, es decir, bueno, digamos, en algún punto, ¿quién es el que te avala o no que vos hagas ese recorte en jubilaciones, en salarios, en obra pública y demás? Bueno, la sociedad, y la sociedad la que te vota, pero si vos de repente traes un escenario que es mucho peor del que venía, bueno, no sé si te va a seguir apoyando. O sea, yo tengo esa confianza en el pueblo argentino de que es el mismo el que te vota, que cuando lo perjudicás se da vuelta y sale a la plaza a decir, andate a tu casa, voy a decir. No, a obvio. Tu casa, monito. Es porque, o sea, creo que eso es como la disociación entre la campaña electoral y después la ejecución de un programa de esas ideas, por ejemplo, el plan motosierra, ¿no? Que implica, como decía recién, por ejemplo, un recorte de 5 puntos del PBI, ¿no? Porque son 15 puntos del PBI que se van a recortar. 15 puntos del PBI es un delirio. El total del gasto es 20 puntos del PBI. Sí. Entonces ahí hay un problema. El del gasto nacional, porque más o menos la otra mitad, otros 20 puntos, son de los gastos provinciales, que ahí Milei no se puede meter. Y por la Constitución, o sea, por la Constitución y porque después de la reforma del 94 hay mucho que quedó en las provincias y que en todo caso la forma en la que se puede meter es sacando los impuestos coparticipables. Claro. O sea, cómo se financian las provincias al fin y al cabo. Sacando el financiamiento, pero no podés decidir sobre el gasto de ellos. Sí, no o sea, podés. Podés entrar por la recaudación, pero no por el gasto. Sí. Entonces, por eso hay que hacer ese discernimiento y presentar, por ejemplo, que hay 5 puntos del PBI que se quiere recortar en obra pública, pero hoy, y el promedio de los últimos 5 años, el gasto como porcentaje del PBI en obra pública es del 2%, o a veces menos incluso. E incluso lo vienen frenando mucho Massa en el último año, ¿no? Como que Massa viene haciendo un ajuste fiscal muy importante. El tema es que, bueno, como tuviste un año de sequía y te cayó mucho la recaudación, seguiste yendo a déficit. Pero en realidad, si no tuvieses la sequía, ya con el ajuste tremendo que está haciendo en el último año, estarías en otra situación en el marco fiscal. Sí. Digo, no lo digo como algo bueno, ¿eh? O sea, como es bastante terrible. Las provincias se quejan mucho de ese freno en la obra pública, porque además la obra pública, hay cosas que no las van a hacer las empresas. Digo, ¿por qué una empresa te va a hacer una escuela, un hospital, un camino? No tiene sentido de mercado. Por definición lo tiene que hacer el Estado, todo lo que es el gasto de infraestructura.
No, eso tiene sentido si las escuelas, los caminos y todos son privados. Sí, bueno, está bien, pero por ahí no hay incentivos para hacer una escuela en un pueblo de, no sé, 2.000 habitantes. No, por eso es una catástrofe. Pero creo que... Cosas obvias hay que decir, ¿viste? Siento que estamos en un momento donde lo que hay que traer es cosas obvias. Tipo, no nadie te va a armar un hospital en una comunidad de 2.000 personas. ¿Qué querés, desplazar a esas 2.000 personas? ¿Que vayan todos a vivir a las urbes? Sí, pero es algo que este gobierno incluso ya lo está dejando de hacer. ¿Por qué? O sea, la obra pública fue uno de los gastos que se frenó fuerte para poder llegar a cumplir con las metas del FMI que el año pasado se cumplieron y que este año, aunque uno prende la tele o ve Twitter y ve a todos los economistas diciendo que este gobierno es un festival de gasto, uno ve el último dato de déficit del gasto del Estado y cumplió la meta con el FMI hasta agosto. Viene gastando el 1,2% del PBI y la meta hasta agosto era el 1,3%. O sea, Massa viene cumpliendo bien con la meta fiscal del FMI. Igual, para mí, el objetivo del año, que era 1,9 de déficit fiscal en el año, no llega ni a palos. No, claro, pero yo digo, como las... Lo sabe el fondo, lo sabe Massa, lo saben todos. Claro, pero cómo se van construyendo escenarios, o sea, no tenemos que sorprendernos de que Milei le vaya bien si todo el mundo puede decir cualquier pelotudez en Twitter o en la tele que todo el mundo le va a creer, como por ejemplo que Massa viene haciendo planes platita desde que asumió. No es cierto, lo único que hace es ajustar. No es que si uno defiende a Massa está en contra del ajuste. No, porque Massa está ajustando ahora. Pero volvamos al 15 puntos de recorte, ¿no? Entonces tenés 5 puntos que no son 5 puntos de obra pública. ¿Qué más? Vamos a hacer el pizarrón que hizo Cristina el sábado. Porque no tenemos mucho a mano para hacerlo. Yo sería tu Pepe, entonces te voy anotando. No, porque además ella lo tenía anotado, yo no lo tengo anotado. Después estaba el recorte en los subsidios, que también le calcula 4 o 5 puntos. Que son los subsidios principalmente de energía. Que ahí, chicos, cada recorte de subsidios de energía involucró una disputa política siempre en el kirchnerismo porque es tocar un bien salario, o sea, es lo que pasó con los tarifazos de Macri. Es algo que, incluso cuando vos ves las movilizaciones en la región, vos le tocas tarifas a la gente y la gente se pone muy mal. O sea, cambia mucho de repente pagar, no sé, 3, 4 lucas de luz y de repente pagar 20 lucas de luz en un contexto de no solo de inflación, sino de pérdida de poder adquisitivo y demás. O sea, como algo que te toca muy directamente. Salís a la calle porque no podés pagar un servicio básico como la luz en un verano que va a ser terrible. O sea, eso no sé, yo no veo en esto de volver a la gobernabilidad, no veo un escenario donde eso sale bien. No, para nada. De hecho, hasta las encuestas dicen que el 80% de la gente está en contra de subir las tarifas. Y sí, obvio. O sea, yo estoy a favor de la segmentación tarifaria, pero vos no podés subir las tarifas a lo loco. Es lo que hizo Macri y pegó un golpe en la inflación que lo seguimos sufriendo. Claro, pero digo, la gente, incluso la gente que vota a Milei está en contra de subir las tarifas. Entonces... A eso voy con esta gente que te vota, pero después se da vuelta y no le gustó lo que hiciste. O sea. No, obvio, por eso. Y ese es un miedo importante. O sea, el miedo de los del FMI, del Financial Times, de Runekian y todo el círculo rojo, el de acá, el de afuera, no es tanto Milei, Bullrich o Massa, sino nosotros, que nosotros salgamos a hacer quilombo a la calle y ellos se tengan que ir. ¿Ellos quiénes? El que esté gobernando y queriendo hacer un ajuste muy fuerte. Sí, el tema también, ahí yo lo pienso específicamente en el fondo, ¿no? Que es como, bueno, si vos tenés una crisis muy profunda, como fue la del 2001, que empezás a tener 5 presidentes en un corto periodo de tiempo, alguno de esos termina siendo el Rodríguez A, que te dice, no te pago. Y a los 3 años viene Kirchner y te lo paga en cash. Bueno, pero ¿qué crecimiento que tuvo Argentina en esos 3 años? O sea, como que claro, no estamos en una situación similar a la de 2001 en términos de crisis, porque tenemos una inflación de 3 dígitos, tenemos, una actividad todavía que más o menos se sostiene en algunas áreas, pero que ya se empieza a resentir, un consumo que ya se empieza a resentir. Entonces digo, como que hay muchos condimentos que hacen a una crisis que no es parecida a la del 2001, sino que es más parecida a la del 89. Sí, es... Como con una crisis de deuda ahí sobrevolando. No sé, yo lo pienso en términos de historia económica argentina. Es verdad que es distinto el mundo, es distinto también cómo se adaptan los agentes, iba a decir. Cómo se adaptan los sectores cuando las cosas están muy anunciadas. Pero, no sé. Creo que ya lo dije en 8 capítulos, pero tengo mucha incertidumbre de lo que vaya a pasar. Sí, o sea, creo que en general
da esa sensación, pero hay pronósticos que van cambiando. Por ejemplo, hace un año muy pocos hablaban de la posibilidad de una hiperinflación y hoy es uno de los escenarios probables dentro de lo que discuten los economistas. Entonces, eso, por ejemplo, que esté cambiando el panorama sobre la base de que hubo una devaluación del 22% después de las PASO y el traslado a precios fue rapidísimo. Si uno... hace un rato estábamos... encima de la... Claro, estábamos charlando, por ejemplo, de cuánto había, antes de salir acá al aire, habíamos charlado de cuánto había dado la inflación mayorista de ese mismo mes de agosto y había estado por encima del 18%. Pero si uno mira dentro de eso, los importados, los productos de afuera, subieron 30% en un mes. 30% en un mes, los mayoristas, que eso después se va a ir trasladando a los minoristas. Pero eso... No hay que ser economista para darse cuenta que 30 es más que 22. Entonces ahí hay una remarcación por las dudas o para aumentar los márgenes de las empresas. Entonces, hay toda una cantidad de desequilibrios muy importantes en donde, en este caso, los que estamos quedando más atrasados somos los que monotributistas, asalariados, la gente que tiene ingresos en pesos, ¿no? Total. Los que están ganando mucho son los en dólares y los que pueden trasladar eso a precios también. Entonces, ahí, a la hora de discutir qué va a pasar a futuro, el problema es cómo se hace, cómo se intentan controlar las variables el próximo gobierno, cómo lo va a hacer. Bueno, y ahí hay una discusión que parece muy técnica, pero que creo que se puede llevar a lo concreto, que también voy a hacer autobombo porque la venimos teniendo hace bastante y ahora tiene más lugar en la prensa, que es, bueno, si se puede ahora tener un plan gradual de, no sé... No me gusta usar la palabra normalización, pero bueno, voy a hacer la derecha en este espacio, como de normalización de ciertas variables, o sea, acomodar ciertas variables, esto de que los salarios están muy atrasados, las tarifas quedaron un poco atrasadas para ciertos sectores, bueno, no sé, un esquema de precios que está atrasado, el combustible, bla. Entonces, ¿cómo haces para reacomodar eso? Si lo puedes ir acomodando de a poco, que sería un poco el escenario que plantea el presupuesto de 2024, que es decir, bueno, voy bajando de a poquito la inflación y llego a diciembre con una inflación del 70%. Imposible. O sea, como igual el 70% poner que es imposible, pero es una planificación gradual. Y la otra es decir, no, sí o sí, en este contexto donde tenés una inflación de 3 dígitos interanual y donde tenés atraso de los salarios, pero también una actividad que se empieza a resentir y bueno, un montón de cuestiones, de problemas macroeconómicos y un mercado de cambios muy complejo, bueno, si no necesitas un plan más integral. Y ese plan más integral es un plan de estabilización. Y en ese plan de estabilización, bueno, hay muchas formas de hacer un plan de estabilización. El punto es cómo haces que variables que están a mayor o menor distancia de su valor normal o su valor histórico, bueno, ¿cómo haces que tengan un nuevo piso? Y ese nuevo piso tiene que estar un poco por encima porque vos en un plan de estabilización vas a plantear un congelamiento de precios y de salarios, entonces tenés que ponerlos un poco por encima. Eso involucra un shock inflacionario que creo que nadie está hablando y que un poco nadie tiene que estar hablando porque la gracia también de un plan de estabilización es que sea un shock y que nadie... lo anticipe, porque si lo anticipan pasa esto, que los empresarios un poco como anticipan esta idea de que va a haber un shock, están aumentando todo lo que pueden porque saben que en algún punto va a llegar algo que congele o que te lo haga el mercado con propuestas como liberar el tipo de cambio o hacer directamente una dolarización. Bueno, eso sería más que un plan de estabilización, más que sentarte y pensar todas las variables y decir, bueno, esta está atrasada, no sé qué, es decir, bueno... un reseteo. Voy a hacer una transferencia increíblemente grande entre los sectores especificados y los dolarizados y esta gente, no sé... que se arregle, que se acomode a las necesidades del mercado y, bueno, sobreviva, sálvese quien pueda. Ese es un poco el cómo ajusta el mercado esas variables, ¿no? Sí, no parece tan distinto a los planes de estabilización que proponen todo el resto de los economistas tampoco. Porque arrancar con una devaluación y una suba de tarifas, suba de combustibles, liberar algunos mercados... inevitablemente implica una transferencia de recursos desde los asalariados, de los que ganan en pesos, a los que tienen a los que pero ganan si en dólares. involucras también una suba en los salarios, la forma de un plan de estabilización más progresivo o más inclusivo sería justamente plantear, bueno, un incremento fuerte de los salarios que vienen perdiendo hace 5 años. O sea, no es una variable que vos tampoco puedas atrasar tanto porque ya está muy atrasada.
Claro, por eso, pero si salta el dólar 50% y los salarios 50%, los asalariados se están perdiendo igual. Obvio, pero la idea es que vos en un plan de estabilización puedas ponerlo un poco por encima. O sea, como decir, bueno, perdieron hace 5 años vienen perdiendo. Bueno, por ahí dejo los salarios un poco más arriba y tal vez ciertos precios ya no están tan atrasados, tipo precio de los alimentos. Y no están atrasados los precios de los alimentos. Entonces, eso lo tenés que mantener a rajatabla ahora. No es que todo tiene que aumentar un 20%. O sea, la idea de un plan de estabilización es decir, bueno, voy a reacomodar las variables y en ese reacomodo de variables se supone que dentro de esa planificación tenés que decir, bueno, tiene que ser algo sostenible, creíble por los próximos 2 años. No es sostenible, creíble que en los próximos 2 años vamos a mantener esta pérdida del poder adquisitivo. Por lo menos para mí no es sostenible en términos sociales. Puede ser, fue sostenible 6 años, ese es el punto. O sea, sí, más o menos. Este año está todo ahí con alambres. O sea, fue sostenible, pero el año pasado, en julio, casi que pensábamos que no era sostenible. Claro, no, obvio. O sea, el propio gobierno dijo que estuvo cerca de irse en helicóptero, pero acá lo que se está en discusión es si vamos a hacer Perú o no. Que ese es el punto. Si se hace un plan de estabilización de esa forma para hacer una devaluación fuerte o una dolarización para hacer Perú o peor, un país más bananero, en lugar de exportador. Ecuador. Pasamos de Perú a Ecuador. Y que hasta incluso bueno, después lo vamos a charlar, pero así no abro tantas cosas. Creo que eso está en la discusión cuando Melconian dice algunas cosas de sus planes de estabilización, de que tenemos que sincerar las cosas, de que hay mucho desempleo encubierto, hay que echar tanta gente del Estado, hay que hacer tal cosa, tal otra. No es otra que o una transferencia de ingresos más fuerte de la que ya vimos, que es, yo acuerdo en eso, que es evidente que no se puede en términos sociales, sería muy inestable, pero si no, congelar esto como está de acá a futuro, que es como esos congelamientos de precios y salarios para que todo ese chamullo que dicen los economistas en la tele. Pero eso no sirve hoy en día, congelarlo como está. No, pero por eso, porque algo hay que hacer con el dólar, ¿no? Sí. No hay dólares. Entonces el problema no es tanto si hay congelamientos o lo que sea, sino que todo lo que proponen es hacer una devaluación porque no hay dólares. Entonces, si al mismo tiempo que haces una devaluación, es decir, que haces más competitiva las exportaciones argentinas, le subís los salarios, estás reduciendo competitividad de las exportaciones argentinas. Bueno, pero podés aumentar retenciones, por ejemplo. Puede ser, ya están en 33. O sea, podés desacoplar más el precio internacional del precio doméstico y sacar dólares de ahí. Claro, puede ser. O sea, hasta Milei. O sea, a mí me encantaría, no veo a nadie planteando esto, pero a mí me encantaría que sea algo así. Digo, no, como para traer la idea que me parece importante, que es que no todo plan de estabilización tiene que ser algo terrible. Digo, se puede pensar un plan de estabilización que involucre mejorar el piso en el que estamos y plantear un camino de desarrollo que no es el sendero que venimos transitando en el último año, seguro, y que no es una transferencia alocada de los especificados a los dolarizados. Tiene que poder hacerse eso. Porque es una transferencia. O sea, para mí no hay chance de que no haya de que exista un plan de estabilización progresivo, como dicen algunos, como Álvarez Agis y toda esa gente. Pero a mí no hay ninguna chance porque ya... ¿Pero no hay chances políticas o no hay posibilidad económica? Pues son cosas distintas. No, pues la economía es política. Bueno, entonces, pero no es lo mismo decir que no se puede plantear eso. Pues si se puede plantear eso, bueno, después en todo caso tenés que ver quién puede hacer eso. No, claro, se puede plantear, pero la situación electoral es que hay 3 candidatos, ¿no? Hay una elección de tercios, como dijo Cristina el otro día, en donde hay un derechista, un ultraderechista y un libertariano minarquista. Fascista. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas para que haya un plan de estabilización progresista si son todos de derecha? Bueno, sí, no, ahí yo creo que hay como una... siento que es de nuevo volver un poco a la discusión de 2015, pero peor porque lo que está enfrente es peor, ¿no? Pero como esta idea de, bueno, hay un peso de la gente que se supone que tenés que representar. Sí, pero sí, igual vienen 4 años de mierda, ¿eh? O sea, yo en eso un poco lo acepté, hice el duelo de que se vienen 4 años de mierda. Depende para quién, o sea, y depende cuál sea la gravedad de la cuestión. O 2 años, 2024 va a ser un garrón, ¿cómo sean ya los lo próximos sabemos. meses? Y depende para quién. No sé, o sea, yo creo que la gente que está exportando petróleo y gas de vaca muerta se está llenando de guita y se va a seguir llenando de guita. ¿Cuántos son? Pero los planes de economía, de estabilización, son para esa gente, no son para nosotros. Ese es el problema. Depende qué plan. Claro, pero por ejemplo, ¿el de quién? No, bueno, es que también hay algo del plan de estabilización que por eso tampoco es que vos podés presentar y decir, bueno, este es mi plan de estabilización, que igual Melconian un poco lo hace, aunque por suerte toda la figura de Bullrich queda muy desdibujada. ¿Melconian no podría ser ministro de Massa? Podría ser. O sea, a mí no me parece algo tan lejano.
Me duele en el corazón, pero no me parece algo tan lejano. Ahora, el poder de daño entre un plan de estabilización que no sea este que digo yo más progresivo, más inclusivo, o lo que querramos ser, sino un plan de estabilización más salvaje y una dolarización es muy fuerte. Sí, ellos mismos lo dicen porque Melconian, por ejemplo, o Bullrich el año pasado en el verano, cuando estaban peleándose por ver quién era más de derecha y con ella y Larreta, se fueron bajando un cambio no en lo discursivo de la penitenciaría Cristina Kirchner, sino en el término económico, que ahora Melconian dice no vamos a unificar el tipo de cambio el primer día y no vamos a bajar las retenciones. Y ni siquiera Milei va a bajar las retenciones. Eso igual, bueno, ya sé que nadie respeta, ¿no? Pero en el programa que había presentado la Libertad Avanza decía retenciones cero. Sí, pero Milei dice ahora que Ocampo va a ser su jefe, su director del Banco Central. Director en realidad es presidente, ahí va, porque son muchos directores. Entonces, ¿qué dice el programa de Ocampo? Seguramente nadie lo leyó y está bien que no lo lean porque después hacen otra cosa. Es malísimo. Pero él dice que va a hacer toda esa securitización de los activos del Banco Central, etc. Pero como en el Banco Central no hay nada y ellos lo saben, dicen que al mismo tiempo el Tesoro va a tener que respaldar con algo de lo que tienen. ¿Qué tiene el Tesoro? Tampoco tiene mucho, pero tiene al ANSES con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces dice que una parte, o casi todo, va a ir a parar ahí, pero también un 20% de la recaudación anual de retenciones va a ir ahí. A apoyar el plan de dolarización. O sea que las retenciones no se quitan. Y eso generó quilombo entre la gente que vota a la Libertad Avanza en el campo. En Twitter Agro estaban... No estoy al tanto de Twitter Agro. Debería, siento que debería. Sí, no sé por qué a mí me llega capaz que yo no tendría que estar atento a eso. Capaz que el problema es mío. No, está bueno. Igual a mí esa definición de Ocampo como presidente del Banco Central para ser el último presidente del Banco Central me llamó la atención. Primero porque Ocampo, en términos teóricos, es el más flojo de la gente, de los economistas que están alrededor de Javier Milei. Es el más flojo, o sea, todos lo sabemos. Pero es bastante flojo. Cumple con el requisito fundamental de un economista, que es un arrogante. Sí, pero eso todos los economistas son arrogantes. Que eres un arrogante, por eso. Sobran. Cumple con el requisito fundamental. Pero digo, si vos hablas con otros que están cercanos a las posturas de Javier Milei, te leen el libro de Ocampo y te dicen... Carlos Rodríguez, que supuestamente trabaja con él. Bueno. Es otro asesor de Milei que dice eso me llamó la atención, que ya lo pongan como presidente del Banco Central. Y después me parece que la idea de agarrar los pasivos y meterlos en... ¿Cómo es la palabra? En un fondo fiduciario. En un fondo fiduciario es muy abstracta como para entenderla, ¿viste? Sí. Entonces es como que es muy difícil, o sea, cumple el objetivo de que sea muy difícil de explicar y que nadie termine de entender bien qué es lo que sería. Y que, digo, no sé, a mí me parece tan absurda la idea que por ahí hay que explicarlo de una manera más sencilla, y en esto de tocar los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, FGS, que un poco igual lo tocaron todos los gobiernos, también hay que decirlo. Sí, obvio. Pero de tocar la caja de los jubilados, básicamente. Y la caja del campo, que ahí creo que puso el grito en el cielo, por ahí se hace un poco más fácil de explicar, ¿no? Como decir, bueno, no tenemos activos, porque el problema es justamente ese, que no hay dólares y que hay mucha deuda. Bueno, ¿qué activos vas a poner en respaldo? Sí. Bueno, ahí está, la guita de los jubilados y lo que gane efectivamente el campo en un año que ya se planea que no sea de sequía como va a ser 2024. Pero tampoco tan buena, podemos hablar de eso después. Pero el arrastre. O sea, eso tiene varios problemas, ¿no? Porque por ahí lo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad parece algo muy lejano, porque además suena complicado como el fondo fiduciario, y son todos fondos de cosas que no se tocan y no sabemos dónde están. Muy capitalismo siglo XXI, claro. Muy financiero, todo, chicos, muy financiero. Pero es muy importante porque básicamente lo que tiene la ANSES es la que agarra y recauda desde lo que nosotros aportamos, los que estamos en blanco, que sé que somos pocos, pero hay una parte de eso que es la seguridad social que recauda para después pagar las jubilaciones. Entonces la ANSES tiene mucha guita, porque recauda mucho todo el tiempo y ha recaudado mucho antes. Sí, le quedó ese fondo también de la transformación de AFJP a un sistema solidario de recaudación. Claro. O sea, le quedó como un paquetito de guita ahí. Sí, sumado a lo que ellos ya tenían antes. Claro, sí. Sí. O sea, antes de la privatización había sido también estatal, después pasó a ser privatizado. Ahí mucha gente se enriqueció en el medio. Invertían mucho, claro, y después el Estado los rescató. Y al rescatarlos, les dio la plata y les compró todo lo que tenían. Y el fondo
en lugar de tener pesos que se desvalorizan, así como nosotros no tenemos los pesos mucho tiempo, la caja de los jubilados tampoco, y en vez de comprar dólares, compran acciones y bonos. Sobre todo las acciones son muy importantes porque eso permitía, por ejemplo, de que Moreno vaya a invitar a pelear a los accionistas de Clarín en su... Gran video. En su ronda del directorio. ¿Por qué? Porque el Estado, al tener acciones de las empresas de Clarín, de Techin, de todas esas empresas, podía poner gente en el directorio y al mismo tiempo revisar las cuentas de esas empresas que son siempre muy opacas. Sí. Entonces, toda una cantidad de roles que le permitan al Estado poder tener un pie en esas empresas, pese a que en estos últimos años nadie le dio mucha pelota. Y una caja importante. El FGC es una caja importante del Estado. Claro, pero esos son como la parte que no se toca. O que incluso los que administran eso tratan de agrandarla. Cuando tienen más plata, compran más acciones y compran más bonos para hacerlo más sustentable a futuro. Por eso se llama de sustentabilidad. Ahora, Macri en su momento también quiso avanzar en ese sentido. Roca estuvo estos años rosqueando, el dueño de Techin, para que el FGS le venda las acciones de su empresa y llevársela a México y dejarla hacer cotizar acá. Es un quilombo, pero bueno. Y así ese es un patrimonio del Estado muy importante para tomar estas decisiones económicas y políticas también, que es ver en qué andan esas empresas. Ahora lo que se busca es tratar de reflotar esto de volver a privatizar todas esas... Claro, acciones. yo te voy a decir esto. Si vos querés usar parte del fondo del FGC para un activo de respaldo de un fondo, pero vos a la vez querés privatizar, porque creo que lo dijo Marra, ¿no? Lo de la vuelta de las AFJP, Sí. que igual Marra dice cada boludez, pero bueno, está bien. ¿Querés hablar de Marra? Viste, como que hay que está bien. Es esa gente que yo siento que no hay que hablar porque son, o sea, como que no tiene sentido discutir con ellos, pero bueno, evidentemente van a concentrar poder porque la gente los vota. Lo hace a propósito. Ya sé, pero bueno, él dijo lo de la AFJP. Entonces, eso es contradictorio con querer armar ese fondo fiduciario. ¿Ves que nada tiene coherencia? O sea, Milei para mí tiene esa victoria, que es que nada tiene sentido, entonces nadie sabe qué va a hacer una vez que si efectivamente gana, ¿qué va a hacer en su gobierno? Es como que hay tantas ideas y se contraponen unas con otras que puede hacer lo que quiera y en alguna le habrá pegado y en muchas otras no. Bueno, ¿pero es Milei o es Bullrich también? ¿Cuál es el plan de Bullrich? ¿Qué plantea Bullrich? Es que Bullrich que está tan desdibujado. O sea, ese corto de la cárcel doctora de Cristina Fernández de Kirchner fue medio como, viste, agarrar a Bukele y decir, a ver si me garpa esto. Y un como poco que low no cost, sé, ¿no? yo veo un escenario donde Bullrich queda muy desdibujada y de hecho el otro día en la calle, en Independencia, vi unos carteles que yo no sé si son oficiales o no. Me encantan la pelea de carteles en la calle, en el microcentro, a mí me da vida ver eso, porque son cosas que ves solo ahí, ¿viste? Como que hay una pelea de carteles solo en el microcentro y era Javier Milei, Ramiro Marra y decía, trabajando para dejar tercero al kirchnerismo. Yo dije, esto es para levantar a Bullrich, o sea, rarísimo, porque de Massa te entiendo que quieran levantar a Bullrich, o sea, que por lo menos no quieran golpear a Bullrich porque los votos de Bullrich yo creo que están más cerca de irse a Milei que a Sergio Massa. Pero de Milei, qué raro. Hay un pacto igual en la ciudad entre Milei o entre Marra y Jorge Macri. ¿Por qué? Porque los que hablan con ellos, los que están rondando ahí por la rosca después de las PASO en donde Jorge Macri le ganó a Lustó, o sea, el pro duro le ganó al radicalismo, es que en estos últimos años con la reta de jefe de gabinete, los radicales eran como una pata importante para darle los votos en la legislatura y tener mayoría automática. Ahora que Lustó perdió la interna, que a Jorge Macri le puede ir muy bien y que los libertarios pueden llegar a ser la segunda fuerza en tal caso, eso es a lo que apunta Marra, ellos le pueden dar los votos en la legislatura para dejar afuera el radicalismo de toda disputa de cargos. Y romper con Angelici, con Lustó, con Jacobiti, todos esos. Por eso, esta semana también se habló, la semana pasada y esta se habló mucho de eso. Pero bueno, eso depende de qué pasa a nivel nacional, si Bullrich ganó o no. Pero es como que lo que están preparando ahí, que ya están echando gente que responde a Lustó, que hizo campaña por Lustó en la ciudad, es esperar a ver qué pasa en las elecciones. Si Bullrich pierde, Jorge Macri avanzaría ahí con el ok de su primo Mauricio para desplazar a los radicales y hacer una alianza con los libertarios ahí en la ciudad, que sería como el prototipo de lo que se podría trasladar a la nación después.
Sí, que también a nivel nacional estuvieron este fuego cruzado entre el radicalismo porteño con Jacobiti a la cabeza. Tan porteño. Están ganando provincias los compañeros. Bueno, pero pará, la pelea era Jacobiti y Macri. Jacobiti es radicalismo porteño, no le voy a dar la referencia ganaron nacional. Santa Fe, ganaron ahora de vuelta a Mendoza. Pará. Sí, importante lo de Mendoza para el radicalismo. O sea, le da poder al radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, que igual yo siento que en este escenario de tercios y donde lo más probable parece ser que haya un balotaje, efectivamente, y que en ese balotaje, como en todo balotaje, te tenés que acomodar a alguno de los dos candidatos, y si los candidatos son Milei y Massa, bueno, hay que ver para qué lado se va el macrismo, para qué lado se va el radicalismo, ¿no? Pero en ese fuego está esos dichos de Jacobiti contra Macri, de decir, bueno, siempre está menospreciando al radicalismo, y el radicalismo lo que tiene y tuvo siempre es ese aparato también y ese poder en las provincias, ¿no? Y en el armado de, no sé, sí, en las universidades, por ejemplo. Sí, en las provincias. O sea, ellos ganaron provincias. Sí. Y ahora, si esto... O sea, no sé si hay alguna... Y son mucho más cercanos a Massa que a Bullrich incluso. Claro. Y ni siquiera me tengo que ir a Milei. O sea, si vos comparás Bullrich y Massa, y vos ves un radical y decís, sí, está más cerca de Sergio que de Y eso es lo que insinúa Jacobiti y Gerardo Morales, y tratan de insinuarse entre ellos, que no pueden decirlo públicamente ni hacer una jugada más profunda porque sigue habiendo un candidato, una candidata que es Bullrich y que tiene colgados diputados y senadores y legisladores de todo el país del radicalismo. Entonces sería suicida hacer una campaña contra Bullrich. Sería romper el partido antes de que sea. Pero sí hay efectivamente un balotaje y se empieza a fragmentar sí o sí esa... Claro. Y en la misma semana, bueno, está Sergio el fin de semana, mientras Cristina está haciendo un acto, él bien lejos haciendo un acto con los gobernadores del Norte Grande, donde está Gerardo Morales y está Sáenz de Salta. Que amigo de siempre. De Massa. Fue el candidato a vice en 2015. O sea, como que decían no, porque ¿sabes? Chicos estaban hace 3 años juntos, o sea, no amigos, tipo... fórmula. Y Massa lo perdió a Morales en la convención de Gualeguaychú de 2015. Sí. Esto es historia muy lejana, donde el radicalismo con Gerardo Morales... Esa memoria de Gonza me fascina. Pasa que también es como que, bueno... Gerardo Morales estaba a favor de que el Partido Radical haga una alianza con Massa en las elecciones de 2015, pero pierde la votación interna en las convenciones porque los radicales son un partido... como hay que serlo, orgánico. Del siglo XX. Claro. Y lo pierde contra Sáenz. Sáenz es peronista del norte. Sáenz era el que después pasó a la clandestinidad, después de que apoyó a Macri a que gane. Macri lo cagó. Y así como cagó a todo el radicalismo. O sea, Jacobiti tiene un punto, pero al mismo tiempo no. Porque temearon 4 años o más. O sea, tiene un punto ahora, pero en realidad siempre el PRO fue muy desagradable con el radicalismo. Sí, totalmente. Durante su propia gestión también. Fue una relación para charlarla en un diván como este, claro. Sí. No, nunca... O sea, en términos históricos, si uno piensa... Es que también, ¿qué es el radicalismo hoy, no? Yo creo que le entran las mismas preguntas. Con el debate histórico. ¿Qué es el peronismo hoy en día, no? Como estas dos corrientes tan constitutivas de la democracia argentina y de la historia argentina, donde, bueno, en el siglo XXI es como... En realidad, si uno piensa en los 2000... Vos tenías un peronismo que ya casi que no era peronismo porque había tenido la figura de Carlos Saúl, entonces era un peronismo muy lejano del peronismo de Perón, y tenías un radicalismo que terminó yéndose por helicóptero. No es la primera crisis de representatividad que tienen estos partidos tradicionales, ¿no? Como para que no creamos que todo sucede ahora. Pero ahora, 2023, bueno... El radicalismo se unió al PRO en este experimento de Juntos por el Cambio, en una derecha argentina muy alejada de la historia del radicalismo, de este intento de representar a las clases medias, y el peronismo revivió con el kirchnerismo, que para algunos peronistas también es lejana la experiencia del peronismo. Entonces es como que, bueno, hay algo del escenario... que no, esta incertidumbre que no sabemos qué va a pasar en términos de quién va a ganar y qué va a hacer, bueno, tampoco sabemos qué es lo que va a pasar con estos partidos históricos, ¿no? Cómo se van a transformar o qué tipo de partidos se van a configurar en la Argentina que se viene. Sí.
Un análisis muy ideologizado el tuyo. Muy politizada, muy de izquierda. muy ideologizado. O sea, para mí, el principal problema es que, como decía un líder revolucionario hace 100 años, salvo el poder, todo es ilusión, ¿no? Entonces, los radicales salieron con Macri no porque pensaban que estaba bien subir las tarifas un 400, no un 1000% en un año, sino porque tenían chances reales de llegar al poder y de escalar ahí. Bueno, pero ese el poder por el poder en sí mismo a mí me seca el alma, boludo. Me hace perder toda la esperanza que tengo en la humanidad. O sea, yo soy yo sé que soy demasiado optimista y utópica, pero toda la esperanza que tengo en la humanidad la pierdo cada vez que la respuesta es no, porque iban a llegar al poder. Bueno, pero si vas a llegar al poder para hacer una poronga y perder todas las banderas que tenías, entonces no llegues. O sea, construye otra cosa, tarda un poquito más y hace algo que esté bueno de verdad, porque si no terminás en estas crisis donde no se entiende que sos, porque hiciste cualquier cosa. No, por eso, Jacobiti, ¿qué es? Es un gestor. No tiene ideología, ¿no? Vos no lo podés asociar con si es de izquierda, si es de derecha. Y Cristina también lo dijo, ya no es más de izquierda y de derecha. Jacobiti, ¿no? Que es alguien que conocemos bien porque venimos de la universidad. Pero es un tipo que se supone que ¿qué banderas tiene? Bueno, la universidad pública... Me atraganto, mira. La universidad pública para hacer negocios tiene, claro. Pero ponele, estoy siendo bondadosa. Ponele que es la universidad pública. Y vas a estar en un balotaje dudando si apoyar a un tipo que lo que quiere hacer es privatizarla. No, obvio, creo que eso es lo que se está discutiendo como que ahora, hay ciertos totalmente. límites que decís, no, hermano, pará. No, además es contraproducente, también hay que pensarlo que así como hay una relación, de estas relaciones de poder de cúpula, de Jacobiti, o de lo que sea, o de en su momento de Nosiglia, o de Gerardo Morales, o de Sáenz, de todos estos, muy probablemente ustedes no sepan ni quiénes son, pero que están ahí tratando de agarrar algún cargo, esquemas de poder, pero al mismo tiempo, cuando se dan estas disyuntivas tan importantes y tan marcadas para lo que se viene, al mismo tiempo los tipos tienen que darle explicaciones a la gente que milita con ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por más acuerdo de cúpula que pueda llegar a tener Jacobiti o el que sea de los radicales con el macrismo, después llamar a votar a Milei, por ejemplo, o hacerse el boludo. Bueno, después cómo volvés a tu... No me acuerdo cómo se llaman las... Claro, pero no me acuerdo cómo se llama el comité, los locales del radicalismo en los barrios. ¿Cómo volvés? Te echan del comité. Claro. Bueno, creo que todo eso tiene que ver. Pero esto mismo que decía Kant, que yo acuerdo completamente, del poder por el poder en sí mismo, de todas las barreras entre partidos o entre ideologías muy desdibujadas, también es uno de los puntos que explica esta crisis que está viviendo la democracia, ¿no? Si un tipo que está en contra de la democracia gana la elección, bueno, claro, evidentemente la democracia como la conocemos está en crisis y vamos hacia una reconfiguración. Pero más allá de la cúpula, que es lo que discuten ponerle los analistas, que discute Pagni ayer, de cómo van a quedar los bloques legislativos, de diputados. Un capítulo donde no cites a Pagni. Si no, lo tengo, me lo marco siempre. Si no, de ahí a futuro, como queden esto, ¿no? Lo más ideologizado. ¿Quién representa más a los que no quieren que le aumenten las tarifas? ¿Y quién representa más esto del ajuste permanente? Que parecen estar todos de ese lado. Eso es lo que a mí me parece muy loco. Me perdí. De que todos los tres candidatos que tienen chances electorales, todos... Bueno, ahora Massa está tratando de cambiar el discurso un poco, pero todos te prometían un futuro peor, básicamente. No, yo creo que Massa está queriendo cambiar eso. ¿Cómo es el lema? Tenemos con qué y tenemos con quién. Como diciendo Argentina, país grande. Sí, yo creo que Massa está queriendo cambiar eso y también en esto del Acto del Norte mostrar este gobierno de unidad, ¿no? Como efectivamente preparándose para una situación de balotaje y en esa situación de balotaje decir... Mira, yo estoy con todos, o sea, como estoy hasta con Gerardo Morales. Y eso para un público más progresista es atroz, porque Gerardo Morales, tenemos al Malón de Paz en tribunales. Hicimos capítulos dedicados exclusivamente a eso. Exclusivamente a bardear a Gerardo Morales y eso aparece como un activo. O sea, Massa lo quiere presentar como un activo y eso me parece que habla justamente de la situación en la que estamos, ¿no? Y de lo que enfrentamos en algún punto. Como que yo ayer tuve la clase de controles de precios y aproveché para dar planes de estabilización en el CBC porque soy una adoctrinadora. Era parte del programa, chicos, no se preocupen. ¿Controles de precio en el CBC es parte del programa? Sí, boludo. Hay que revisar eso. Pero es del marginalismo, tenés que ver, o sea, justamente lo ves como una crítica del marginalismo, pero
Yo lo doy en un sentido de que el control de precios no es una política antiinflacionaria. ¿Qué es una política antiinflacionaria? Un plan de estabilización. Que no tenía sentido darlo en otros cuatrimestres porque parecía algo imposible de pensar un plan de estabilización. ¿Y para qué te voy a dar el caso del plan real y de Israel y de la hostia? Tipo, si no te sirve nada. Pero que en este año tenía mucho sentido. No sé cómo estaban los pibes. Además, los pibes te preguntan solos, ¿no? Estaban fascinados. Uno trajo, que me llamó mucho la atención, hubo un control de precios que hubo en Roma, en la antigua Roma. Y yo estaba como, nunca me había pasado esto. Bueno, no importa. El punto es que hay algo de esa discusión, que el poder de daño, o sea, a mí me interesa pensarlo eso porque también charlando con gente que está como más en esferas de poder y eso, hay cierta hasta confianza de, bueno, si gana Milei igual dura 6 meses. Bueno, hermano, pero esos 6 meses, ¿qué implican? ¿Entendés? O sea, vos, no sé, haces una dolarización, avanzás en una dolarización, pienso en el caso de Ecuador, y después no es que podés salir de eso. O sea, no es la convertibilidad que sigue siendo el peso. Es algo mucho más extremo. Entonces, el poder de daño que puedes hacer en 6 meses con la botonera del Estado es muy fuerte. O sea, te cambia el sendero de crecimiento. Y eso es lo que a mí me da miedo. Sí. Que no es que más allá de que dure 6 meses o no. Digo, ¿qué 6 meses son? ¿Entendés? Como, ¿quién sobrevive esos 6 meses? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo salimos de esos 6 meses? ¿Quién viene después? ¿Viste? Es como todo un sendero que a mí me parece apocalíptico. No, es ir a jugar al casino, básicamente. No sabés claro, y que lo dicen con una tranquilidad, claro. ¿viste? Que decís... ¿Por qué no te llevaría puesto a vos también? Sí, a todos nos lleva puestos, o sea, como no me parece un escenario potable. Y a la vez es una discusión que no es que está teniendo solo Argentina, porque también, bueno, yo ya dije un millón de veces que para mí Milei no es ni Bolsonaro ni es Trump, pero que son tipos que tuvieron sus gobiernos y que los llevaron adelante y terminaron. Y entonces es como, bueno, no sé, tal vez... puede ser algo, una experiencia así. O sea, por ahí sea efectivamente nuestro Bolsonaro, nuestro outsider de la política. Y hay muchos empresarios que ya están girando para ese lado, que le están tirando. Sí, empresarios y castas bajas que ya están ahí negociando. Puede ser importante el Poder Judicial, pero para mí, o sea, volviendo un toque y después para retomar, para mí hay algo inteligente que hace Massa, que, o sea, evidentemente es muy inteligente, ¿no? Pero digo, algo en esta coyuntura de acercarse a Gerardo Morales, que también le puede caer mal a las bases, pero bueno, las bases lo único que quieren por ahora parecería ser que no gane Milei. Sí. Uno puede dejar eso de lado, pero al mismo tiempo es hacer lo contrario a lo que están haciendo Bullrich y Milei, que es que ellos dos ya están poniendo nombres propios a los gabinetes, al gabinete. Entonces él se guarda esa carta para negociar, por ejemplo, con los radicales después de octubre y decirle, te doy tal ministerio, ¿no? Típico de rosca y acuerdo de cúpula, para tratar de nuclear Igual Milei también está haciendo eso por lo bajo. Sí, pero él ya dijo quién va a ser el presidente del Banco Central. Él dijo que ya tiene todo, pero que, o sea, en la entrevista con el pelado Trebuch, dijo, yo ya tengo a los 8 ministros. O sea, en realidad tengo a 6, me faltan 2 porque los otros 2 los va a poner Villarroel. Y que son los de defensa y de justicia, ¿no? No, defensa y seguridad, bueno, no sé. No quiero vivir en ese país. O sea, seguridad externa e interna. El punto es que, bueno, Massa se guarda esa carta y que se empieza a discutir a ver si va a meter a los radicales en un gobierno de unidad nacional. Para eso le tenés que dar algo, o un ministerio, por ejemplo, lo que sea. Entonces, en cambio, Bullrich anunció el Ministerio de la Felicidad, ¿no? Con Kovadlov, que no le dio pelota a nadie, al ministro de Economía. Qué falopa eso. No duró mucho, se ve que no picó y ya cambió de tema rápido. Pero después, yendo a esto que planteás con Milei, creo que hay 2 cosas ahí. Una es el Poder Judicial, cómo puede jugar, que con Bolsonaro jugó fuerte porque lo metió preso a Lula antes. Y después, que Rosati estuvo hablando esta semana, pero también que lo de... Y qué mal le salió, ¿no? Porque ¿quién es el presidente? Claro. O sea, y capaz que uno ve toda la historia, en el momento era wow, qué terrible, después fue el ministro de Justicia, no sé qué, como wow, qué atroz, pero también la historia es larga, ¿viste? Entonces como que siento que en algún punto muchos quieren jugar muchas cartas ahora y chicos, miren que después hay juicios políticos, ¿eh? Miren que nada es gratis. Y tiene venganza. Pero después está el proyecto de dolarización, es como el que decía Ocampo, pero no tanto. Porque Milei al mismo tiempo dice vamos a hacer una dolarización a la de El Salvador. Y después como que se empieza a filtrar, no me acuerdo si lo dijo él o no, pero es como que es un hecho entre los economistas que por ahí que primero van a ir a una convertibilidad o algo así. Claro. Primero va a haber una caja de conversión o un tipo de cambio fijo para ir ahí empezar a juntar dólares y después ir a una dolarización que tampoco quedaría cerrada.
sino que quedaría abierta. A lo Salvador dice porque estuvo abierto 24 meses para que vos puedas cambiar la plata que tenés en el bolsillo o en Mercado Pago y que eso sea un proceso más largo porque Milei dice que no hay cambio de dólares, no hay billetes de 1, 2 y uno, no me acuerdo si hay billetes de 2 Toda dólares. tu plata son 10 dólares, entonces claro, no tenemos cambio no para hay cambio dar. para usar. Entonces podría ser que, por ejemplo, si vos, que es lo que hoy pasa en El Salvador, si vos depositas en tu home banking colones, el banco lo traslada directamente a dólares. Entonces eso es como una especie de caja de conversión. Sí, El Salvador, ¿no? Un país de Centroamérica que, no sé, la mitad de su economía son remesas de Estados Unidos. Y que el mismo Bukele trató de salirse en un momento. Que el tipo se puso a comprar Bitcoin para tratar de zafar del dólar, de no que estar tan mucho era por las expuesto. remesas, o sea, para tratar de evitar pagar comisiones. Como que había algo, mirá que yo no me voy a poner a defender a Bukele, ¿no? Pero que había algo en la justificación que decías como, wow, el peso que tiene Estados Unidos para los países centroamericanos, que el chabón, trató como de evitar ese arbitraje de parte claro, de Estados Unidos. porque ellos dependen, o sea, ¿por qué ellos pudieron dolarizar? Porque tienen una entrada de dólares muy fuerte y constante en el tiempo, que va entrando todo el tiempo porque tienen entre un 10 y un 15%, por lo menos eso era en el 2001, cuando ellos pasaron la ley de dolarización, que o viven en Estados Unidos o ahora ya con que se puede trabajar en otro lado, que trabajan para Estados Unidos. Sobre todo por procesos de guerra civil y todo eso que tuvieron ahí, pero bueno, porque están más cerca. Hicieron una isla de ahí del Caribe. Entonces, que eso les permite tener un flujo de dólares que lo mantiene vivo al tipo de cambio fijo, que sería más o menos la dolarización. Acá en Argentina tenemos lo contrario, un flujo constante, pero hacia afuera, no hacia adentro. Es un país muy chiquitito. Claro, o sea, es justamente lo contrario. Entonces es difícil hacer un traslado de un programa o tratar de importar ese programa Argentina. Va a ser, por eso ahí entra esto de lo traumático, ¿no? Que puede llegar lo traumático y lo inestable. Que creo que tiene que ver un poco con lo mismo, ¿no? Por eso la justicia empezó ahí a hacer una lucecita de alarma la semana pasada, ¿no? El jefe de la Corte Suprema, Rosati, que acá lo guardamos mucho, hablamos mucho de él, pero por otra causa, porque se había metido en su momento había dicho que la emisión indiscriminada del Banco Central estaba mal, o sea, se metió en política económica. Después algo con Cristina. Que no está bien mezclar, o bueno, por lo menos mi postura, nunca está bien judicializar la política económica, pues si no van todos presos, chicos. O sea, después no se puede hacer política económica porque, digo, lo de dólar futuro, después todos hacían dólar futuro, o sea. Sí, todos. O sea, es una herramienta igual que está dentro de la carta magna del Banco Central. Lo puede hacer. Pero si no terminás judicializando algunas políticas económicas y otras no, porque el tarifazo también lo podrías judicializar. Bueno, ahí se metió la Corte Suprema también. Sí, pero. En el 2016. La Corte Suprema se metió en esa. Pero bueno, ahí creo que, o sea, lo que él dijo la semana pasada es que una dolarización sería inconstitucional porque la Constitución de 1853 dice que Argentina tiene que tener su propia moneda y defender su valor. Entonces, ni nadie le preguntó, sino que él hizo esa en una entrevista en El País. Nadie les pregunta, ellos hablan. Lo dijo en El País en España. Entonces, ahí es como que algunos dicen, bueno, se empieza a configurar como anticuerpos democráticos frente a los excesos que podría traer Milei o lo que sea y tratar de hacer como un acuerdo nacional para frenar a Milei en el caso de que Milei sea un presidente muy débil, como decía Cande recién. ¿Nos quedó algún tema afuera? Estoy como muy traumada con que se viene octubre. Porque quedó la coyuntura esta, claro. Vamos. Con lo que se viene de octubre. Del dólar, ¿no? ¿Qué cosa? Está el dólar soja ahora. Esto de que, perdón, pensé que ibas para el otro lado. No. Sí, constante. Pero sí, termina septiembre. Yo lo pensaba más en tono de, bueno, un mes muy largo. O sea, pasó esto efectivamente de que el pospaso hasta las elecciones generales hay mucho tiempo. Hubo políticas en el medio, obviamente, hubo medidas, hubo cosas, pero bueno, viene siendo larga el periodo y a la vez, bueno, me da miedo, ¿no? Llegar al 21 de octubre y pasa esto de ciertas políticas que se empiezan a votar como el dólar soja 4, que en realidad no era el dólar soja 4, sino esta posibilidad de los exportadores de acceder en un 25% al contado con liquidación. Entonces, bueno, tener en lo concreto, en los hechos, un tipo de cambio más alto. Y eso se termina el viernes.
Yo no sé si lo van a extender o no. Algún beneficio le darán porque necesitan que siga entrando dólares, me parece. Sí, lo necesitan porque... En un momento donde normalmente no entran dólares porque no es que hay una gran cosecha. Sí, y que el Banco Central no tiene dólares sobre todo para seguir no solo pagando importaciones y que no se caiga la actividad económica más de la que yo viene cayendo, pero también para intervenir en el dólar MEP, que es lo que viene haciendo, es lo que hizo antes de las elecciones, es lo mismo que hicieron en las elecciones de 2021, y lo mismo que hacía Macri, pero con el oficial, siempre pasa lo mismo, pero si el Banco Central no tiene dólares para intervenir, ahí se le puede disparar la brecha, ¿no? Siempre antes de las elecciones sube el dólar, antes de agosto subió bastante, el dólar blue subió más después, pero está esa situación, ¿no? Que faltan pocas semanas y de que la potencialidad de que empiece a subir los paralelos existe. Esta semana, de hecho, ayer y hoy empezó a subir un poquito, pero el gobierno interviene el dólar MEP para tratar de achicar esa brecha y de que no se traslade al dólar blue ahora. Sí, y en el medio tiene ese objetivo de mantener el tipo de cambio fijo, que es lo que dijo después de la devaluación, y hay que ver si lo va a poder sostener hasta el 22 de octubre, porque también un poco genera esa expectativa de que vos ya sabes que va a haber una devaluación post. A lo sumo no sabes si va a ser una devaluación como la de pospaso de 20% o lo que sea, o si va a ser una vuelta al crawling peg, de esas devaluaciones diarias. Pero te pone una fecha que decís, bueno, sé que después del 22 de octubre va a devaluar. Bueno, hay que ver si no se adelanta un poco esa decisión, que igual sería terrible porque ir a votar con una corrida de precios no tendría ningún sentido. Con la cantidad de cepo que hay, Massa puede elegir devaluar o no, puede elegir quedarse sin dólares en el Banco Central, pero no devaluar. Sí, yo creo que no tendría sentido. Eliminar pero viste que en un cero momento las se discutía como, che, ¿va a llegar a octubre esto? Sí, chicos, llega. O sea, ya con todos los tapones que fueron poniendo en los controles de cambio, sí, el problema es que se siguen acumulando estos problemas para después, ¿no? Para después del 10 de diciembre. No, y para ¿qué van a hacer el 23 de octubre? O sea, si el 23 de octubre hacen de nuevo una devaluación que de nuevo va a impactar en precios, o si volvemos a ese esquema de crawling peg y de devaluaciones más chiquititas todos los días, que también impactan en precios, pero no así de tener una semana donde los comerciantes no abren los locales porque no quieren vender. Claro, pero bueno, eso también va a depender de cómo vaya la elección, ¿no? ¿El resultado decís? Y sí. Y sí. Si Massa no entra al balotaje. No, pero sería muy difícil pensar. O sea, tendría que ser un Milei en primera vuelta. Y yo no sé, siento que me cuesta pensar. O sea, no sé. La veo difícil. Las encuestas dicen que hay balotaje. Sí, las encuestas igual me representan nada, pero. Y bueno, pero. Ese es el insumo que tienen. Por eso Massa aparece ahí canchero, porque le dice a todos que entra al balotaje tranquilo. Sí, es un poco igual lo que esperaban desde un principio, que era en algún punto el mejor escenario para Massa, entrar al balotaje. Lo veo muy victorioso a Milei, que puede ser que se esté, ¿cómo se dice? ¿Almorzando la cena? Sí. ¿Cenando el postre? Claro, comiendo el postre antes de la cena. Comiendo el postre antes de la cena, gracias, esa es la frase. Puede ser que sea eso, o bueno, que efectivamente esté en una racha así ganadora, ¿viste? Bull market, total. Total. Sí, o sea, viene bien. El tema es ese también, sí, que por ahí, como le dice Cavallo, que Cavallo lo caga pedos cada vez que habla, le dice, Milei tiene que dejar de explicar lo que va a hacer. Claro. Que es lo que le decía Durán Barba a Sturzenegger también. Y a los macristas, que le decían, no digas lo que vas a hacer porque la gente te va a dejar de votar. Pero si el chabón hace campaña de una motosierra y con números que no tienen sentido. Bueno, pero a la gente no le importan mucho los números, no entiende de lo que habla Milei, porque eso también lo dice Cavallo. No sé, yo me rehúso a pensar pero eso. El punto es que la campaña está estructurada para que la motosierra no me toque a mí, le toque a los políticos. Y que si a los políticos les cortamos el gasto, nosotros vamos a estar mejor. Hay ciudades enteras de la Argentina que viven por el empleo público. Y eso lo sabemos, ¿no? O sea, como digo, porque el voto de Milei no es un voto particularmente urbano, sino... Pero el empleo público es casta. Está bien, pero ¿vos te crees que no son las mismas personas que lo votaron? Sí, pero... ¿Y que esa motosierra no les va a llegar? No, yo no digo que no le vaya a llegar, sino que digo que ellos no se autoperciben como que les vaya a llegar, porque el discurso está bien armado. Para que la casta es la que va a sufrir las consecuencias. De hecho, él gana la elección y al otro día dice, nosotros no vamos a echar empleados públicos. Eso es mentira. O sea, si querés recortar 15 puntos el gasto público, es mentira. No podés querer hacer eso y mantener los empleados públicos. No dan las... O sea, como ¿de dónde sacás la plata? Dale, sí, obvio, pero no... Eso no es lo que piensa la gente, ese es el problema. Por eso la gente lo vota. Está bien armado su discurso, como también está muy bien armado lo de Marra, el español. Qué imbécil que es Marra, por favor. Es lo de estupidez compleja de Pichot que me hace más tarada hablar de... Como que tratar de entenderlo me hace más imbécil. Bueno, pero creo que, o sea, en la medida, por eso Cavallo lo caga pedo, digo que en la medida en que él explica
cómo va a ser, cómo va a ajustar a la casta, es que empiezan a aparecer esto, ¿no? De que sí o sí vas a tener que despedir empleados públicos, sí o sí vas a tener que aumentar las tarifas, sí o sí vas a tener que hacer una devaluación previa, sí o sí, ¿no? Todas esas cosas que es lo que a él le puede llegar a restar en lugar de sumar. Por ejemplo, más allá de que las encuestas no sean muy fiables, había un tracking de las redes sociales, de cómo de quién tiene la posta o de quién se habla más en las redes sociales. Se venía hablando mucho más de Milei, sigue manteniéndose eso, pero ahora las interacciones negativas superaron a las positivas, ¿no? Sí. Creo que eso es un efecto de estas cosas, en parte, ¿no? Hay muchas cosas alrededor. Sí, pero también hubo un momento donde decíamos no hay que hablar de Milei porque lo hace crecer no sé qué, y de repente fue el candidato más votado y medio que no te queda otra, ¿viste? O sea, yo, por ejemplo, no soy una persona fan de escucharlo, de hecho me repugna bastante, y nada, tengo que hacerlo porque, y bueno, es una persona que concentra mucho poder, ¿no? De repente. Todavía cada vez que lo hablo pero... me generan cosas negativas, digamos. Sí. Si estuviese en mi fase tuitera, estaría tuiteando todo el tiempo cosas en contra, obviamente. Sí. A mí me resulta a veces divertido escucharlo, trato de escucharlo con gente, con Fantino, me pareció divertido. La entrevista de Fantino a Melconian, la gente se da cuenta que era una chantada tras de otra. Claro. Pero bueno, qué sé yo. Hay que escucharlo porque puede ser el próximo presidente. ¡Oh! Cosas que no quiero que pasen. Pero en eso se mostró con el bastón de mariscal, con el cetro de presidente. Él dijo que era bilardista y agarraste el cetro. No, te equivocaste ahí, me parece. Te pasaste unos pueblos. Bueno, yo voy a decir notas felices, que es que el jueves está la marcha del 28S y que es la primera vez desde la pospandemia, desde el 2019, de hecho, que vamos a marchar todas juntas y hay un documento unificado. Eso es una buena noticia, ¿ves? Como que mal, yo siento que la dirigencia no está a la altura, pero sí desde las bases, desde los territorios ya se empiezan a articular de nuevo, como que volvemos a estar todos del mismo lado, ¿viste? Y eso está bueno. Ese cambio de época. Como que hay un cambio en esa cosa más de abajo, en tejer redes que, bueno, que estaban rotas, porque también cuando una parte de esa red es oficialismo, no, bueno, hay otras peleas, pero bueno, se vuelven a tejer esas resistencias, porque donde hay poder hay resistencia y bueno... Eso es una nota de esperanza, me parece. Sí, totalmente. Y el viernes tal vez sale ganancias, que bueno, ya lo hemos discutido como 5 capítulos. Sí. Pero será festejado en el oficialismo. Y por la CGT, que va a salir a la calle, va a desempolvar ahí los bombos. Y por Milei también. Milei votó a favor, está contento. Bueno, chao. Menos impuestos. Bueno, adiós, listo, chao. Chao.